pues ya, como ya me han presentado, os voy a hablar de la tecnología de IBM y en este caso os voy a hablar de cómo podéis utilizar la tecnología cognitiva de IBM para crear vuestras propias aplicaciones. Entonces, lo primero que os voy a enseñar es un vídeo para que los que no estéis familiarizados con la tecnología cognitiva que IBM ha decidido, que es IBM Watson, pues aprendáis un poco qué es lo que estamos haciendo. Hello, my name is Watson. Y ahora de lo que quiero hablaros es todo lo que habéis visto que estamos construyendo con Watson, cómo vosotros podéis llegar a construirlo. Entonces, os voy a dar hoy los ingredientes, las herramientas para que empecéis a crear vuestras propias soluciones cognitivas. Y como habéis visto en el vídeo, no nos estamos centrando en una única industria, sino que queremos que Watson esté en todas las industrias y sea aplicable a todos los casos de uso. Para introduciros a Watson, ¿cómo empezó todo el mundo de la tecnología cognitiva o cómo empezó IBM? IBM empezó ya hace años que está investigando en el mundo de la inteligencia artificial, pero en concreto en 2011, no sé si os suena, un concurso que se llama Jeopardy y presentó a su tecnología Watson, que en este momento era un sistema de inteligencia artificial al que habían entrenado para poderse presentar a este concurso. Este concurso tenía la peculiaridad de que no es el típico concurso en el que le hacen preguntas a los concursantes y tienen que responder, sino que se le presenta la respuesta y el concursante tiene que formular la pregunta. Lo interesante al final de todo esto es que Watson fue el campeón, ¿no?, del concurso. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que refleja esta diapositiva? Que lo que ha querido IBM es disponibilizar ese sistema en pequeñas piezas para que los desarrolladores puedan crear sus propias aplicaciones, para que tengan los ingredientes necesarios para crear las soluciones más adecuadas para ellos. Entonces, en 2011 teníamos una API, a día de hoy, a final de año, esperamos tener unas 50 APIs dentro del mundo cognitivo. Y hoy lo que quiero es hablar de algunas de ellas para que podáis crear vuestras soluciones. ¿Dónde están estas APIs? ¿Dónde están este conjunto de soluciones cognitivas? Están dentro de nuestra plataforma en la nube. Nuestra plataforma en la nube se llama Bluemix. ¿Y qué es lo que pretendemos con esta plataforma? Nuestro objetivo es que todos vosotros, que una persona, cualquiera de vosotros que se encuentre en Starbucks un día tomando un café, tenga el mismo acceso a la tecnología que tiene una de las Fortune 500 a día de hoy. Que cualquiera podáis crear las soluciones más adecuadas para los casos de usos que sean necesarios. Y dentro de nuestra plataforma en la nube tenemos los servicios de Watson. ¿Cuál es la ventaja de esta plataforma? Lo que queremos es que seáis capaces de llevar todas esas ideas, ese conjunto de soluciones que tenéis en vuestra cabeza, que seáis capaces de llevarlos a la realidad, de una manera rápida y de una manera que sea fácil a vosotros. Además, siempre eligiendo el entorno que queréis para desarrollar. Tenemos diferentes opciones, desde el puro nativo cloud, utilizando la tecnología de Cloud Foundry, eligiendo el lenguaje de programación que más adecue a vuestras necesidades o a vuestras skills como equipo, utilizando contenedores Docker
o utilizando tecnología que está últimamente muy de moda o está emergiendo, que es el tema del serverless, el ejecutar código sin servidores, que en este caso IBM hemos apostado por OpenWhisk. Entonces, con estas tres tecnologías voy a ser capaz de construir mis aplicaciones y consumir los servicios, consumir los ingredientes que Bluemix me pone disponibles dentro de la tecnología cognitiva. Y vamos a ver qué son esos servicios cognitivos. Voy a agruparlos en 4 grandes grupos. El primer grupo es el grupo de entender. ¿Por qué? Porque Watson va a ser capaz de analizar, entender, interpretar datos no estructurados, documentos, imágenes, etc. Siguiente paso, voy a ser capaz de razonar. ¿Por qué? Porque Watson va a ser capaz de utilizar, de analizar, por ejemplo, la personalidad de mis usuarios. ¿Para qué? Pues para mejorar mis campañas de marketing, para atraer a nuevos consumidores, etc. Voy a ser capaz con Watson de aprender, porque va a utilizar el Machine Learning para que a partir de los datos que nosotros proveamos, ser capaz de aprender y proveer nueva información. Y por último, vamos a tener la parte de interactuar. ¿Qué sería toda esta lógica o toda esta implementación si no tuviéramos una forma de interactuar con Watson? El claro ejemplo es un chatbot. Vamos a entrar en la parte de entender. Vamos a hablar de 3 servicios principalmente. Tenemos la parte de lo que es la Alchemy API, que más o menos os he estado hablando de ella. Es la parte en que Watson va a ser capaz de entender, de tratar documentos que vosotros proveéis a Watson y de sacar información o datos estructurados a partir de información no estructurada. Vamos a tener la parte, un traductor. ¿Por qué puede ser útil un traductor? Pues imaginaros que queremos tener un asistente virtual que, dependiendo del usuario que acceda y dependiendo del idioma de ese usuario, sea capaz de cambiar el idioma y adecuarse a las preferencias del usuario. Y por último tenemos la parte de reconocimiento visual. ¿Cómo funciona Visual Recognition? Lo que nos va a permitir es, mediante algoritmos de Deep Learning, de saber detectar en una imagen qué es lo que hay en esa imagen. ¿Cómo funciona? Pues al final el Deep Learning se basa en las redes neuronales y lo que vamos a tener es una serie de entradas que, pues en este caso, si es una imagen, pues serán los píxeles de la imagen. En las capas ocultas se va a transformar esa información y al final lo que vamos a tener como salida es un número entre 0 y 1. La probabilidad de que en esa imagen haya un detalle determinado, que haya una cara, que haya una persona, que haya un animal, etc. Todo basado en probabilidades. Entonces, os hablaba primero de la parte de Alchemy Language, donde lo que va a hacer con los textos es que me va a permitir detectar en una página web, en un texto, en un documento, detectar relaciones, sentimientos, conceptos, quién es el autor dentro de ese texto. Un claro ejemplo, cuando estamos hablando del mundo IT, siempre dentro de nuestros servidores, dentro de nuestra tecnología, tenemos una serie de logs que nos permite saber cómo está funcionando nuestro servidor y si hay algún problema. Con este tipo de tecnología vamos a ser capaces de clasificar esos logs, saber en qué fecha han ocurrido, vamos a ser capaces de saber a qué conceptos están haciendo referencia, etc. Vamos a irnos a la parte de reconocimiento visual. Entonces, nosotros simplemente con la visión de la imagen podemos saber que es una escena de Big Bang Theory. Entonces, ¿qué es lo que podéis ver el análisis que ha hecho Watson sobre esta imagen? Ha detectado que hay 2 personas, pero además con el entrenamiento que la API ya viene de base, es capaz de detectar que hay 2 personas famosas y que tenemos a Leonard y a Sheldon. Y además, si veis las probabilidades de que se está utilizando, por ejemplo, en los abrigos el color beige, que llevan abrigos, que son personas. Si veis, saca también la probabilidad de que sean medallistas, supongo que es por la posición en la que están los 2 personajes, para que veáis las probabilidades y la información que nos da con la información base que nos da esta API. Interesante e importante, no solo me quedo con esta información, sino que yo soy capaz de entrenar al servicio. ¿Cómo? ¿Cómo se entrena al servicio? Al servicio voy a entrenarle con ejemplos positivos y negativos. Pues, por ejemplo, si yo ahora quisiera saber también qué tipo de ropa están llevando o cuál es la marca de la ropa, simplemente tendría que subir imágenes con casos positivos para que supieran qué marca es y casos negativos para que lo pudiera acertar también. Luego tenemos la parte de razonar,
¿Qué servicios tenemos dentro de la parte de razonar? Tenemos el servicio de Personality Insights, que lo que nos va a permitir es detectar o analizar la personalidad de un usuario. ¿Cómo? Pues bien, metiéndole como entrada la información que se ha publicado en Twitter, textos, un discurso, un currículum, por ejemplo, para saber si esa persona es adecuada para un puesto determinado. Luego tenemos Watson Tone Analyzer, que nos va a permitir saber el grado de enfado, de felicidad con la que una persona se está comunicando. Imaginaros, en el mundo de un asistente virtual, si vemos que la persona se empieza a enfadar porque no le gustan las respuestas que le estamos dando, pues igual el asistente virtual tiene que cambiar la forma de comunicarse con esa persona. Tenemos Watson Natural Language Classifier, que lo que nos va a hacer es, dado un conjunto de frases, él va a ser capaz de decir a qué se están refiriendo esas frases. Por ejemplo, si yo le pregunto qué tiempo hace hoy en Madrid y le digo también que hoy creo que llueve, va a saber por el entrenamiento que yo le he dado al servicio que se está hablando del pronóstico meteorológico. Y por último tenemos la parte de Watson Trade-off Analytics, que basándose en la optimización de Pareto, lo que nos va a permitir es, dada una serie de opciones, me va a dar la mejor opción para mí. Un claro ejemplo. Quiero elegir un nuevo dispositivo móvil. Entonces, quiero ver la batería, la duración de la batería, el tamaño de la pantalla, quiero ver que sea resistente al agua. Dependiendo de las variables que yo le vaya introduciendo a Watson, me va a dar la información de cuál sería el móvil más adecuado para mí. Siempre sin perjudicar ninguna de las otras variables, por eso se basa en la optimización de Pareto. Entonces, en la parte en concreto en el servicio de Personality Insights, para enseñaros cómo funciona el servicio, lo que he hecho es introducir el discurso del rey del último año. ¿Qué es lo interesante aquí o qué es lo que podemos ver? Es que Watson se da cuenta de que ese es un discurso que está preparado y que quieren transmitirnos lo que realmente veis que nos quieren transmitir. Nos quieren transmitir que es una persona responsable, que está abierta a experiencias, nos quieren transmitir que es una persona muy familiar, que es una persona que se supera personalmente y además que es una persona muy motivada. Nos da un resumen de la personalidad de esa persona y además se basa en 3 modelos diferentes para dividirnos o subdividirnos esa personalidad. Los modelos son Big Five, que es un modelo de psicología, el modelo de valores y el modelo de necesidades. ¿Para qué nos puede ayudar o qué casos de uso son los más adecuados para este tipo de servicio? Como os decía, currículums, que me lleve un currículum y sepa si es la persona adecuada para el puesto. Tengo un comercio y quiero ver cuál es mi comercial más adecuado para atender un cliente dependiendo de la personalidad de cada uno de ellos. Y muchos más otros casos de uso que podríamos aplicar. En la parte de aprender tenemos uno de los servicios que es básicamente Document Conversion, que lo que me va a permitir es ser entrada de otros de los servicios. Como está claro que todos estos servicios son servicios independientes, pero todos ellos conjuntamente o algunos de ellos conjuntamente me van a ayudar a crear soluciones completas y entonces Document Conversion es uno de ellos. Lo que va a hacer es la transformación de la información. Y luego tenemos Watson Retrieve and Rank, que lo que me va a hacer, como mismo dice el servicio, retrieve, obtener toda la información utilizando un motor de búsqueda que se basa en Apache Solr. Y una vez tenemos toda esa información recopilada, lo que voy a decir es valorar, clasificar si esa información es lo suficientemente adecuada o no para las preguntas que yo estoy lanzando a Watson. Y por último tenemos, como os decía, la parte más importante, la parte de interactuar. Si yo no tengo una forma de comunicarme con Watson, toda esta tecnología o todo este sistema, pues poco podré hacer, ¿no? Entonces, tengo la parte de Watson, hemos cambiado el nombre, se llama Watson Dialogue, que lo que me va a permitir es definir conversaciones con Watson. Poder crear un asistente virtual de una manera muy sencilla. Voy a definir las intenciones, por ejemplo, apagar, encender, mover. Voy a definir las entidades, pues si es con la intención de encender, pues las entidades pueden ser los aparatos o los electrodomésticos. Y con ello voy a ir definiendo mi diálogo.
muy relacionado con la parte de diálogo, tenemos tanto el speech to text como el text to speech. Convierto voz a texto y de texto a voz. Entonces, aquí os pongo un ejemplo de cómo se utilizaría Watson Dialog, en donde yo voy definiendo la conversación, le voy definiendo las intenciones, le voy definiendo las entidades y dentro de las entidades le voy definiendo diferentes valores para esas entidades. Importante también, como decía, mi objetivo hoy aquí es que aprendáis o que sepáis que tenéis la tecnología. Si accedéis hoy a bluemix.net, podéis acceder ya a toda esta tecnología, podéis acceder a ella y desarrollar, y además que sepáis que IBM disponibiliza lo que se llaman los Starter Kits, que son conjunto de soluciones que agrupan muchas de las APIs que os acabo de explicar y que os explica cómo utilizarlas y os da un caso de uso. Pues, por ejemplo, tenéis el de Investment Advisor, que habla justamente de eso que os hablaba, de correlacionar un comercial con un cliente. Tenéis la parte del Cognitive Headhunter, que es lo mismo, que es el tema de los currículums, etc. Y también somos muy conscientes que el tema de la movilidad está muy ligado al tema del mundo cognitivo. Las aplicaciones móviles cada vez van más hacia el mundo de la inteligencia artificial y se está apostando cada vez más por ello, y por eso mismo también disponibilizamos desde IBM una serie de aplicaciones con el código abierto en repositorio de código GitHub que podéis descargar e implementar en vuestros propios entornos de desarrollo. Y justo. Muchas gracias.